Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pertenecientes a la Facultad de Química e Ingeniería Química y estudiantes de la Escuela de Ingeniería Química. El curso es el tratamiento de operaciones de transferencia de masa y con la docente Karina Lozada. Nosotros somos los estudiantes Robinson Barrera, Piero Obregón, José Guamaní y Almendra Tantarulo. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar lo que es un equipo de microfiltración, pero para este caso vamos a exponer lo que es un ejemplo de aplicación de microfiltración, pero para este caso es de la industria alimentaria. Primero, bueno, explicaremos lo que es para este caso el ejemplo en sí es de un proceso de clarificación de lo que es el zumo de manzana. En sí dice lo que es en un proceso de clarificación se alimenta un zumo de manzana de 12 grados Brix a un módulo tubular de microfiltración. Bueno, explicando un poco más en sí lo que es el tema de la clarificación, se trata del proceso de obtención de zumo de manzana clarificada mediante lo que es el empleo de membranas de microfiltración. Es un proceso alternativo a los procedimientos convencionales, trabajando a bajas temperaturas para preservar lo que son las propiedades nutricionales y organolépticas del zumo de manzana. Y también lo que son las ventajas de la utilización de las membranas son varias, tales como la producción de alimentos de calidad, similar a los alimentos frescos, pero con una menor contaminación microbiana. Además, trabaja sin adición de productos químicos y con un consumo relativamente bajo de energía y son equipos modulares. Entonces, fáciles de instalar y se puede cambiar a escalas pequeñas o a escalas industriales. Entonces, prosiguiendo con el tema de la exposición del ejercicio, decimos, debido a la presencia de partículas en las inmediaciones de la pared de la membrana tubular, se forma lo que es una capa gelificada. Cuando la concentración de sólidos alcanza lo que es un valor de 4,5% de peso en volumen, y bueno, decimos que el zumo circula por el interior de la membrana tubular a una velocidad de 1 metro por segundo. Los tubos de microfiltración poseen un diámetro de 1 centímetro y una longitud de 2 metros. Esto es más que nada para, nos da lo que es un posible diseño, lo que necesita, lo que es el equipo de microfiltración. Y nos dice, si el contenido en partículas del zumo alimentado al módulo de la filtración es de 0,5% de peso en volumen. Entonces nos pide calcular lo que es la densidad de flujo de zumo clarificado y el número de tubos necesarios si se desean obtener 100 litros por hora de dicho zumo. Nos presentan los datos, tales como la densidad, la viscosidad y la difusividad del soluto. Antes de proseguir con la solución del ejercicio, daremos un pequeño énfasis en lo que es la explicación del proceso de microfiltración. El equipo de microfiltración con membranas hace uso de tubos delgados hechos a partir de membranas con poros microscópicos, los cuales limitan el tamaño de las partículas que pueden pasar a través de la membrana. A fin de aumentar la capacidad de flujo manejado por el equipo, se emplean múltiples tubos, evitando la modificación de las dimensiones del mismo al afectar la difusión de partículas durante la operación. La limitación en el tamaño de partículas, en conjunto con la diferencia en la concentración de impurezas entre el interior y exterior del tubo, provocará movimiento osmótico en el sistema, es decir, que las partículas que sí pueden pasar a través de las membranas lo harán hasta que la concentración de impurezas al interior del tubo iguale la concentración al exterior del tubo. Por tanto, y debido al tamaño de los poros de la membrana, los componentes deseables al interior del tubo serán retenidos, mientras que las partículas indeseables son removidas y el agua ingresa al tubo, diluyendo la concentración del líquido al interior del este. Bueno, siguiendo con la solución del problema y ya teniendo claro lo que es cómo opera lo que es un equipo de microfiltración, procederemos a resolver lo que son los apartados. Para el apartado A nos menciona que debemos obtener lo que es la densidad de flujo del zumo clarificado. Pero para ello debemos exponer lo que son las expresiones que vamos a utilizar. Entonces, como primer punto, vamos a explicar lo que trata el modelo de capa gel. Este modelo menciona lo que es la capa gel que se forma a partir de cierta cantidad de soluto ingresante, es lo que nos menciona el problema. Entonces, siguiendo la representación, podemos decirte que tal como ocurre con los procesos de ósmosis inversa, en la ultrafiltración o para nuestro caso el de microfiltración, también aparece.
En la zona de alta presión, una capa junto a la membrana en la que su concentración de soluto es superior al lado del fluido. En este caso, el problema es mayor, ya que a partir de cierta concentración empieza a gelificarse, con lo que si se continúa la transferencia, la capa de gel va a seguir aumentando este espesor de gel a medida que transcurre el tiempo de operación. Entonces, la capa de polarización gelificada ofrece una nueva resistencia a la transferencia de materia y en el caso de que se considere que la concentración de soluto en la corriente del permeado sea mucho menor que la de la disolución concentrada, o bien cuando el rechazo de soluto es total, en estado estacionario, se igualan las corrientes de transporte de soluto desde el seno de la disolución concentrada a la capa de polarización con la difusional desde dicha capa hacia el seno de la disolución. Entonces, la expresamos diferencialmente de la siguiente manera. Ahí es donde expresamos de manera diferencial lo que es el flujo, la densidad de flujo, bueno, es directamente proporcional con lo que es la concentración y relacionada con lo que es la difusividad, con la variación de concentración respecto a lo que es la distancia X. Entonces decimos, relacionamos lo que es la difusividad con lo que es el valor de X relacionados con lo que es el coeficiente de conductividad para transferencia de masa. Entonces, integrando lo que es la expresión diferencial, podemos obtener lo que es la relación que nosotros vamos a utilizar para poder obtener esta densidad de flujo, donde podemos relacionar al valor del coeficiente de transferencia de masa por convección con lo que es la concentración de la membrana con la concentración de la alimentación. Ya, ahora veremos los números adimensionales. Comenzaremos con el número dimensional de Sherwood, que prácticamente en muchas ocasiones es muy difícil describir el flujo matemáticamente y dependemos de las relaciones empíricas para determinar coeficientes de transferencia de masa. Bueno, para esto se encontró útil definir el número de Sherwood, que viene a ser SH, como un número dimensional que representa el cociente entre la transferencia de masa por convección y difusión. Este número puede ser utilizado básicamente en transferencia de masa como otros números dimensionales, tales como el número de Reynolds y el número de Smith. Básicamente, el número de Sherwood nos dice que es la proporción entre el cociente global de transferencia de masa, el Kc, por la longitud característica entre la difusividad del componente. Siguiendo de la misma manera, tenemos el número de Schmidt, que el número de Schmidt prácticamente se define como la relación entre la difusividad del momento y la viscosidad cinemática entre la difusividad de la masa. Y este número dimensional básicamente caracteriza el flujo de fluidos que hay en procesos simultáneos de difusión de momento y de masa. Y por último tenemos al número de Reynolds. Este número de Reynolds es la relación entre las fuerzas de inercias y las fuerzas viscosas. Y es un parámetro que nos permite indicar caracteriza el flujo de fluido. Nos dice si el fluido es laminar o si es turbulento. Y esto dependiendo del valor que sale del número de Reynolds. Si es menor a 2000, nos dice que es un flujo laminar, que las partículas fluidas se mueven en línea recta. Y si es un número mayor a 4000 nos dice que es un flujo turbulento, que el flujo se caracteriza por tener un movimiento irregular en las partículas del fluido. Bueno, ahora siguiendo respecto a la obtención del coeficiente de transferencia de masa por convección, lo vamos a hacer de dos maneras. La primera es hallando una correlación del número de Schmidt respecto a lo que es la forma por donde está ocurriendo la transferencia, la transferencia por convección, o utilizando la analogía de Chilton-Colburn. Primero, la correlación del número de Schmidt es importante analizar lo que es el esquema o la situación, tratar cuál es la geometría del conducto donde va a haber esta transferencia. Para nuestro caso estamos hablando de tuberías, entonces vamos a tomarlo como si fuera una cañería y es importante analizar aquí el número de Reynolds, los cuales es el parámetro o el número dimensional que relaciona lo que es las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas. Y los números de Reynolds tienen ciertos intervalos donde existe el régimen laminar o existe el régimen turbulento.
Entonces, para ello es importante analizar este número de Reynolds y con ello podemos hallar lo que es la expresión respecto al número de Sherwood, que es el número que relaciona lo que es la transferencia de masa por convección respecto a la difusión. Entonces, esa sería una manera. Otra manera de obtener lo que es relacionar lo que es este número de Sherwood es con la analogía de Kolb, la cual es una versión, una analogía parecida a la analogía del Reynolds. Sin embargo, hay diferencia, puesto que la analogía de Colbert tiene un mayor intervalo de valores. Por ejemplo, la analogía de Reynolds relaciona lo que es lo que ocurre con la capa hidrodinámica, con la capa de transferencia de masa. Entonces relaciona lo que es el factor de fricción respecto al número de Stainton. Entonces este número de Stainton relaciona diversos números adimensionales, tales como el Sherwood, el Reynolds o el número de Smith. Entonces, en cambio, sin embargo, el inconveniente con la analogía de Reynolds son los valores del número de Prandtl, puesto que el valor del número de Prandtl exige necesariamente que sea 1. En cambio, en la analogía de Colburn, el intervalo de los números de Prandtl ya tiene una mayor cantidad. Es por eso que la analogía de Colburn es mucho más efectiva. Entonces, bueno, el primer punto es obtener lo que es el número de Reynolds y sabemos que estamos trabajando en un intervalo, bueno, estamos en más de 5.000, entonces estamos trabajando en un flujo, en un régimen turbulento. Por lo tanto, la expresión de Colburn va a ser como se colocó respecto al número de Reynolds. Entonces, reemplazando lo que es en la ecuación de Sherwood, podemos obtener la siguiente expresión, que relaciona lo que es el número de Sherwood con el Reynolds con el número de Smith. Bueno, para el módulo de Smith nos sale un valor muy alto y esto se debe a que la difusividad cinemática predomina sobre la difusividad molecular. De la misma manera, el módulo de Sherwood nos sale un valor también un poco muy alto. Y esto también se debe a que la transferencia de masa por convección predomina sobre la transferencia de difusión. En la relación de Sherwood y el KS, como ya hemos visto anterior en la fórmula de Sherwood, podemos obtener el KS, que viene a ser el coeficiente global de transferencia. Este coeficiente global de transferencia nos sale un valor muy pequeño y esto se puede deber a... Indica que la tasa de transferencia de masa entre dos fases es baja y deberse a varias razones principalmente. A una difusividad baja debido a un área superficial pequeña o una resistencia significativa en el transporte de masa. Y para obtener la densidad del sumo clarificado, como ya tenemos el coeficiente global de transferencia de masa, lo multiplicamos por el logaritmo de la concentración de la membrana y la concentración del zumo, obteniéndose la densidad del sumo clarificado en un valor de 54,9 litros metros por hora. Bueno, en la parte B se pide hallar el número de tubos, pero para ello tenemos que tener en cuenta qué es el área lateral. El área lateral va a ser la superficie externa de los tubos que van a formar parte del dispositivo, es decir, de nuestro equipo de membranas que vamos a emplear. Bien, esta área lateral va a relacionar al líquido que atraviesa por la membrana, así como también a la acción de diferentes fuerzas impulsoras que van a cruzar a través de nuestra membrana. Teniendo esta relación, vamos a decir que, en otras palabras, tenemos el permeado y la densidad de flujo. Asimismo, hemos obtenido de los datos el número de tubos, que sería 152. Nuestro equipo en cuestión sería el siguiente, que es acá, que presenta los 152 tubos, cada uno de ellos que tiene 6 milímetros de diámetro. Y acá tenemos un cuadro comparativo diciendo por qué hemos elegido. Uno de los motivos es que es simple, rápido y económico, lo que va a hacer que la productividad se mantenga y no se detenga. También el diseño del canal va a ser abierto y la facilidad de limpieza que pueda presentarse para realizarse en este equipo. A nivel de las aplicaciones, tenemos tanto en la industria alimentaria, farmacéutica y en el tratamiento de agua. Las principales características por las que decidimos, además del diámetro, es el modo de filtración, que se va a dar de adentro hacia afuera
y el material de caucho de nitrilo. Este material de caucho de nitrilo es muy importante porque va a ser resistente. ¿A qué? A las resistencias químicas, a la abrasión, a la temperatura y presenta una elasticidad y flexibilidad. Más o menos en una planta sería este el diseño de nuestro equipo. Este sería el largo, esto representaría más o menos el largo de nuestros tubos y acá estarían nuestros 152 tubos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. ¿De grabar?